Mantenimiento de esta colección. Acá se necesitan estantes, habitaciones para poner los libros, aire acondicionado. Bueno, desde el punto de vista de la infraestructura, ¿qué se necesita? ¿Cuántos servidores? ¿Cuántas computadoras? ¿Cuánto esto? ¿Cuánto lo otro? Entonces, acá este gráfico que yo quiero que ustedes después se lo lleven, es un gráfico que habla sobre el proceso de investigación. Entonces, bueno, primero está el estudio del concepto, se juntan los datos, se analizan esos datos, se distribuyen, la gente los puede descubrir, etcétera, los puede reanalizar y otra vez los datos entran en el ciclo. Entonces, al entender esto, uno puede entender cuáles son los aspectos donde puede intervenir. Uno como estudioso de la información, ¿dónde puede intervenir para que estos datos sean replicables, estén documentados a través de todo el ciclo de vida del estudio y del uso del proyecto? Vamos a hablar un poquito de infraestructura. Yo no voy a cansarlos con todo esto, porque bueno, aparte estos aparatos sirven. La universidad donde yo trabajo tiene 50.000 alumnos, solamente esa sede, pero es gigantesca porque es toda la Universidad de Texas, el sistema de todo el estado, o sea que es gigantesco. Así que no voy a poner esto de ejemplo, maravilloso ejemplo. Lo que sí quería decirles es que todos nosotros como bibliotecarios y como científicos de la información, tenemos que entender cuál es la infraestructura técnica que tiene nuestra institución y estar al tanto de eso y colaborar y explicarles a las personas que están a cargo de eso que nosotros también necesitamos espacio en las computadoras, que nosotros también necesitamos servicios, que nosotros también necesitamos informáticos y que nosotros sabemos lo que queremos, porque no podemos estar como siempre, ay, que no tengo el cuarto, que no tengo la habitación, que la luz, no, nosotros tenemos que saberlo así como sabemos catalogar, lo mismo, exactamente lo mismo. Por eso, no voy a cansar con esto, pero lo que quiero decir es que además esto no es ya solamente tener un servidor enchufado o un disco rígido o un disco portátil, sino que es una infraestructura que tiene que estar mantenida las 24 horas del día, los 7 días de la semana, seguridad, etcétera, etcétera, y que además tiene una flexibilidad muy grande. Como yo les dije, las colecciones son muy complejas, no son solamente un conjunto de imágenes que yo las guardo en un DVD o en un CD. No, para nada. Estas son colecciones que están dadas al público, que son dinámicas, que evolucionan constantemente y en tanto la tecnología tiene que estar de acorde con esto. Si ustedes piensan en distintos investigadores que necesitan tener funcionalidades diferentes y utilizar software diferentes para analizarlas y para ir creándolas a través del tiempo, el sistema que alberga estas colecciones también es sumamente flexible. Es como mil ladrillos, donde hoy un científico necesita tal base de datos, tal librería, tal código para hacer esto determinado. El otro necesita esto, instalar tal software, tal hardware, etcétera. Esa es la arquitectura que ustedes, los directores de bibliotecas, los bibliotecarios van a tener que ir pensando para ya. En realidad lo tienen que pensar ya, pero digamos que lo tienen que ir meditando. En más pequeño, esto ya les digo, solamente hay 50.000 alumnos en una ciudad, o sea que es una universidad gigantesca. Pero esto lo mantiene el sistema de Universidad de Texas, o sea, lo mantendría, digamos, piensen en una universidad nacional acá, o en el Sistema Nacional de Universidades, o la Universidad de Buenos Aires, o en fin, la de Córdoba, etcétera. Y después esto lo tienen esta diapositiva. Entonces hay múltiples posibilidades. Por un lado está la gestión de datos durante el proyecto de investigación. Por el otro lado está el almacenamiento temporario de datos para gente que necesita, ¿cómo se dice? Crunch the numbers, computación científica. Entonces genera cálculos y números, necesita un espacio para ubicar eso que es temporario. Necesita tener servidores para que la gente pueda acceder, el público pueda acceder a las colecciones, y también se utilizan archivos oscuros, es decir, los archivos de backup.
Son archivos que no se tocan y que se llaman oscuros, no se tocan, son como si fueran los lingotes de oro del Banco Central, que no se tocan, no se modifican, son estables, pero hay que tenerlos, porque si hay un accidente, si hay un problema, entonces se pueden desaparecer todos los datos y con esto todo el trabajo de investigación de años. Entonces hay múltiples funciones, las colecciones tienen múltiples funciones y la infraestructura tiene múltiples funciones también. Entonces, cuando nosotros mantenemos estas máquinas y cuando viene un investigador y nos dice, ay, yo quiero poner mi colección en alguna parte, nosotros tenemos que implementar este servicio. Entonces la gente va a una página web, se anota, solicita espacio, solicita equipos, explica qué sistemas va a utilizar, qué software va a utilizar, hay que instalarlo y muchas veces nos toca a nosotros, muchas veces o sea, hay distintos tipos de usuarios. Hay usuarios que hace 1000 años que son computadores científicos y en realidad no necesitan nada más que espacio en un servidor, una base de datos, bla, 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 y ellos se las arreglan y arman sus colecciones y nadie interviene. Pero hay otros, como los arqueólogos, los historiadores de arte, los fotógrafos de arte, los que no entienden nada de todo esto y hay que ayudarlos. Hay que ayudarlos a explicar qué es un metadato, hay que analizar sus colecciones, hay que estudiar qué es lo que tienen. Por ejemplo, el Instituto de Arqueología Clásica durante 30 años almacena datos arqueológicos, cada vez digamos que más complejos, porque ahora usa sistemas de georreferenciamiento, usa sensores, usa etcétera, etcétera, para poder medir, ¿no es cierto?, los fenómenos arqueológicos, para poder contextualizarlos, etcétera. Entonces, tienen una colección de 5 terabytes en total y completo desorganización. Porque fulanito que estaba en Roma hacía una cosa, porque el otro que estaba en Grecia hacía la otra, porque el que estaba en Texas analizando se olvidaba de dónde había puesto las imágenes y las grabó en un CD porque no tenía espacio en la computadora y en el servidor. Bueno, hoy por hoy, después de 30 años, eso es un incordio que es imposible de entender qué es lo que hay ahí. Esto es lo que no tienen que llegar, esto es a lo que no se tiene que llegar, porque entonces después se tarda años en determinar qué es esta colección, qué es lo valioso de lo no valioso, qué es el ruido de lo importante, repetido, copiado 500 veces, un caos. Entonces, para implementar una colección es como que hay que hacer un triage de esa colección, o sea, una evaluación de esa colección y ver cuál es la necesidad de ese investigador. En el caso de arqueología, por ejemplo, había varias necesidades. Por un lado, ellos querían tener un archivo oscuro de las imágenes que ellos toman y de las mediciones que toman en el campo. Por el otro lado, necesitan tener un sistema dinámico para que los investigadores que trabajan estudiando esas colecciones puedan aportar datos, puedan describirlos, puedan describir esas imágenes, puedan hacer la interpretación que se hace después de que se fueron del sitio arqueológico. Y por el otro lado necesitaba una base de datos para que el público pueda acceder y obviamente relacionar una pieza de cerámica con su contexto en Grecia con todo el estudio que hizo un ceramista sobre esa pieza. Entonces, es un sistema muy complejo, el que necesita ese investigador en particular, para 5 terabytes, que son millones de archivos, que encima no están bien señalizados. Es como meterse en una caja oscura, ¿no es cierto? Y decir, ¿y acá qué? Entonces, bueno, yo no tengo tiempo hoy de hablar de los sistemas de diagnóstico que hemos desarrollado, otra vez será. Pero en cuanto a lo que ustedes tienen que evitar llegar a esa instancia. Para implementar estas colecciones, uno tiene que estudiar los flujos de trabajo del investigador y ahí meterse un poquito en biología molecular, y va a haber, como todo, ¿no? En todas las bibliotecas hay gente que está más especializada en leyes, hay otras que son bibliotecarias que están más especializadas en matemáticas, en arquitectura. Con el tiempo va a haber
curadores, que van a estar más especializados en distintas áreas, depende de la universidad que ustedes tengan. Por supuesto que algo muy importante y es que los investigadores tengan interés en que estas colecciones estén al acceso público, porque son sus colecciones, entonces, esto en el caso digamos, de Estados Unidos está tan estimulado a través de, si vos no tenés deseos de dar acceso al público a esa colección, no te doy la beca, que bueno, no hay otra, exactamente, no hay otra. Pero bueno, hay que estudiar los flujos de trabajo. Yo acá les muestro, esto fue antes de salir. Esto es biología molecular y bueno, el chico que estudia, en este caso ácido desoxirribonucleico, y toma muestras en plantas, me hizo todo el flujo de las muestras, de dónde vienen, con qué se analizan, a dónde se almacenan, qué es lo que él necesita relacionar, y después de esto nosotros tenemos que implementar un sistema que permita, estos son datos que, digamos, él los analiza también en las supercomputadoras, entonces hay que diseñar un sistema, un flujo de trabajo que le permita a él relacionar objetos y que los objetos pasen de un sistema al otro para generar un producto que va desde el análisis de, digamos, de la planta, ¿no?, que es físico, el resultado de los análisis de la planta, a través de todo el análisis genético, a tener un resultado final que es el de publicación. Y todo esto, cuanto más se automatiza, mejor. Y después hay que siempre tener muy en cuenta de guardar lo que se llama el RAW, el original, relacionarlo con el proceso, qué software utilizó, cuál fue el sistema que utilizó para crear este resultado y el resultado. Y todo esto se puede hacer a través de metadatos. Los metadatos pueden relacionar esto, con esto, con esto. Muy fácilmente, pero hay que implementarlo. Entonces, los flujos de trabajo se estudian. En algunos casos, para relacionar estos objetos se utilizan bases de datos. Acá hay ejemplos de distintos proyectos que nosotros mantenemos que utilizan bases de datos. Acá está el proyecto de arqueología. Como ustedes ven, están los objetos, los datos del objeto y la información geográfica. Este es otro proyecto de arqueología. FASTI Online es un gran consorcio internacional que señala cuáles son las excavaciones que hay arqueológicas en esta región sobre todo, pero en realidad quieren hacerlo internacional, mundial. Y en el caso del Pecan Street Project son datos de medición de energía utilizada en hogares. Están estudiando los cambios energéticos, los usos energéticos, entonces hay casas que tienen sensores, que son casas inteligentes, que están constantemente guardando cuánta cantidad de energía se utiliza para esto, para el lavarropas, para que bla, 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 y se analizan y se estudian todo dentro de estos sistemas de análisis y de almacenamiento de datos. Y se dan a conocer al público a través de páginas web, los resultados de estos análisis. En este caso el resultado es ese. En FASTI Online el resultado es ver cuáles sitios arqueológicos están y en dónde. Entonces, los datos de dónde vienen y cómo llegan hasta este punto y cómo se preservan. Entonces ya hablamos de que los metadatos son lo que mantienen, son como si fuera la red que sostiene los datos, que sostiene toda la información que necesitamos para poder administrar esos datos y para poderlos darlos a conocer. Entonces, yo quería nada más también darles un pantallazo de que no solamente hay un tipo de metadatos, hay un montón de metadatos, y sobre todo una vez que nos metemos en las ciencias, hay un montón de metadatos. Para todo lo que sea ciencias sociales, la Data Documentation Initiative es un sistema de metadatos que es bárbaro, porque por ejemplo documenta, como yo les decía, una encuesta, un estudio sociológico, un estudio de salud, un estudio de sociología, todo lo que, sistemas de salud, psicología, estudios del comportamiento, tiene, así como por ejemplo, no sé, en un catálogo Marc uno dice
Bueno, ¿a qué público se le puede dar a conocer esto? Bueno, el MARC más extenso, ¿no? O el autor, cuántas páginas, etcétera, etcétera. Bueno, este Data Documentation Initiative tiene elementos, tiene campos para poder documentar un estudio sociológico. O sea, tiene un montón de campos y uno va a elegir cuáles va a poder llenar para determinado estudio. El Core Scientific Metadata Model es más para experimentos. Y ahí sí podemos relacionar, por ejemplo, un experimento con un programa, con distintos tipos de medidas, simulaciones, etcétera, etcétera. Otro experimento con su programa, con su profesor, con su... Entonces, una institución que hace un montón de experimentos puede utilizar ese sistema de metadatos para poder relacionar los datos originales, los resultados y el sistema. Por supuesto, Dublin Core, que es el que usamos la mayoría de nosotros, es el más simple, el más generalizable, pero pierde un montón de granularidad, ¿no es cierto? Hay un montón de cosas que no podemos entender. Darwin Core para datos de biodiversidad, VRA Core para datos visuales, CDOC-CRM para documentación cultural, GRIB, HDF5Net, bueno, todos estos son diferentes sistemas para datos científicos, astronómicos, y después tenemos metadatos técnicos y de preservación y metadatos de intercambio para relacionar objetos. Todos estos metadatos están muy documentados, yo no voy a adentrarme en ninguno de ellos, algunos de ellos no los conozco todavía, son muy complejos y otros no. Pero básicamente lo que les quiero dar la idea es que con estos metadatos ustedes, con todos ellos pueden describir desde lo mínimo hasta lo máximo, ¿no? Y pueden relacionar colecciones, grupos, experimentos, proyectos, documentos con otros documentos, grupos y experimentos. Esto es un ejemplo y ya lo vamos a ver un poco más con el trabajo que hicimos para el DITEL, así que no me voy a tampoco entrar mucho, pero la idea es la siguiente. Hemos hablado de grandes cantidades de datos. No se imaginen que ustedes van a estar sentados llenando un formulario por cada dato como lo hacen con cada libro. Eso es un imposible pensar. Entonces ya van a ver con más detalle lo que hicimos acá, y es que de algún modo hay que automatizar la generación de metadatos, al menos los metadatos básicos. Y esto fue lo que hicimos durante este mes. Así que ya voy a hablar con un poquito más detalle, pero hay un trabajo de mapeo muy importante, hay un trabajo de integración de datos muy importante, porque generalmente un proyecto de investigación va a tener información acerca de esa colección o acerca de esos datos en algún lado, y nosotros tenemos que ver de qué manera lo podemos extraer y normalizar, y después dar a conocer al público. O sea, hay un gran trabajo de integración, y el gran trabajo de integración además es muy importante porque nosotros pensemos, volvemos al principio, los datos tienen que ser reutilizados por otras personas. Hay mucha gente hoy en día que está estudiando conflictos en África, conflictos políticos en África y su relación con las hambrunas y su relación con el clima. Se ha descubierto que hay mucha relación entre los periodos de gran sequía, con los periodos revolucionarios, con las alzas y la desconformidad de la gente. Entonces, para que una persona pueda relacionar realmente clima con problemas revolucionarios, hay que tener datos sobre las revoluciones, cuándo suceden, cuáles son las motivaciones, y datos climáticos en grandes cantidades de esa zona. Entonces, ¿cómo se integran? ¿Cómo se relacionan para que puedan ser estudiados? Procedencia, lo último, una de las cosas muy últimas, y ya lo dije, lo voy a repetir, la procedencia es entender exactamente cómo esos datos fueron generados, entender exactamente cómo se generaron los datos en ese proyecto de investigación en particular. Y luego tenemos algo que nosotras estamos un poco más acostumbradas y sabemos un poco más, que son los datos, confidencialidad y licencias, qué datos o qué partes de los datos pueden darse a conocer y qué parte no puede darse a conocer. Por ejemplo, un nono muy grande, ¿se acuerdan que lo hablamos en el DITELA? Tenía que ver con los datos personales, de personas que están vivas, su número de documentos, su edad o su dirección.
Entonces, eso tiene que ver con las reglamentaciones que hay en el país, la reglamentación universitaria. Yo no sé si acá hay Internal Review Board, acá en las universidades argentinas hay oficinas que determinan cómo los alumnos pueden hacer encuestas y cómo tienen que dirigirse a los encuestadores y qué información pueden dar a conocer y qué no, cuándo tienen que anonimizar. Bueno, en Estados Unidos es infernal, no se puede hacer ningún trabajo de investigación que incluya sujetos de ningún tipo, aunque no sea para preguntarles nada personal, sin pasar esto por un review board, o sea, por personas que reveen si uno está aprovechándose de un sujeto al hacerle determinadas preguntas. Por ejemplo, yo mi disertación, que fue toda sobre la Fundación Antorchas, las entrevistas que le hice al personal, que era sobre cómo archivaban sus materiales, o sea que ni siquiera tenía nada que ver con nada privado, nada. Bueno, tuve que anonimizar todo y poner nombres diferentes. Y en realidad firmé una cuestión de confidencialidad que no puedo dar a conocer los nombres de esas personas nunca. Nunca. Aunque si leen mi disertación se van a dar cuenta quiénes son, pero no importa. En realidad está mal, pero bueno. Una pregunta, María. Sí. ¿Y si las personas autorizan? Y si las personas autorizan, sí. Pero cada uno firmó si autorizaba o no. En muchos casos, sobre todo en ciencias sociales, donde hacen estudios de salud, estudios de género, estudios de, sobre opinión, ¿no es cierto? Los datos son muy confidenciales, exactamente. Son muy confidenciales, entonces hay que tapar determinados, hay que anonimizar la información. Donde se hacen estudios sobre SIDA, estudios sobre enfermedades infecciosas, evidentemente no se puede dar a conocer hay periodos obviamente que hay periodos donde todo se termina, pasados no sé cuántos años de la muerte de la persona, exactamente, pero en términos generales piensen que los datos científicos se necesitan hoy, se generaron hoy, se necesitan hoy. Confidencialidad, licencia y propiedad intelectual es otra de las cuestiones muy importantes. Nosotros sabemos que todo lo que sea, por ejemplo, ¿por qué acá se puede digitalizar y dar a conocer la fotografía de los hermanos Hume? ¿Por qué? Y no hay ningún problema de confidencialidad. Pues se murieron hace, ¿cuánto? ¿80 años? ¿Algunos de ellos? No, tanto. Parece que hay firmado un contrato. Hay firmado un contrato, bueno. Y en otro caso, porque pasó el periodo pero si entre algunas de esas imágenes hubiera una imagen creada por un fotógrafo muy conocido que todavía hoy tiene propiedad intelectual sobre esa fotografía, habría que irle a preguntar al fotógrafo si ustedes podían poner al público esa foto. Entonces, hay un montón de cuestiones legales que tampoco nos vamos a poner acá, tienen abogados, todas estas instituciones tienen abogados hasta por acá y que pueden hablar sobre todo este tipo de tema. Lo que les quiero decir es esto, los datos científicos no tienen valor de propiedad intelectual, las mediciones no tienen valor de propiedad intelectual, o sea que ustedes pueden ponerlas al público. Lo que sí tiene valor es la base, el diseño de la base de datos donde están albergados. O sea, si yo hoy diseño una base de datos específica, porque quiero darle una funcionalidad a esa colección para poner los datos de las imágenes de los hermanos Hume, mi diseño de base de datos tiene propiedad intelectual. Yo por ahí les voy a dar a ustedes acceso a las imágenes, pero si alguien me dice, ¿y nos podés dar la base de datos? No, por ahí no, me la tienen que pagar, etcétera, o comprar. La fuente de la base de datos. Hay bases de datos de código abierto y de licencia abierta, no propietarias, como ya lo puse antes, MySQL, y etcétera. Pero hay otras que son propietarias que hay que comprarlas. Entonces, todo esto acá está y lo tienen que mirar, pero son cosas que... María, una pregunta. Sí. Esto que vos decís de la propiedad intelectual, que protege en este caso el diseño de la base de datos, no protege los datos, los contenidos, sino el diseño. Exacto. Eso según la legislación de Estados Unidos. Sí. Creo que eso es común, los datos es común para todos. La legislación va a ser diferente si vos en esa base de datos tenés imágenes tomadas por fotógrafos, ahí sí. Eso no es un dato ya, sino que es una obra.
Ya, y eso sí está protegido. Exactamente. Pero, por ejemplo, todo lo que está en el Archivo General de la Nación hoy y que está abierto al público no tiene ninguna restricción. Por ejemplo, sucede mucho en arqueología, con los proyectos arqueológicos, hasta que editan la interpretación para darle esa base de datos, o por ejemplo en bases de datos de especímenes, hasta que editan bien los datos y están seguros de que son perfectos y qué sé yo, hay un periodo de embargo. Entonces, los datos, algunos o todos o parte, pueden no ser accesibles al público. Entonces, ¿cómo van a hacer para que igual esa base de datos pueda ser compartida por los que están estudiando, por los que están ingresando datos? Entonces, acá también, obviamente, toda la colaboración con, bueno, hay mucho de administración de sistemas que es bastante importante tener en cuenta. Y obviamente hay un montón de cuestiones técnicas que tienen que ver con las redes y con la potencia de las redes científicas y las redes académicas. La transferencia de datos sigue siendo un problema pesado, ya lo saben ustedes cuando quieren bajar o subir algo. Y bueno, las redes académicas son mucho más eficientes que las redes no académicas y comerciales, pero aún así, para transferir grandes cantidades de datos se torna un poco complicado. Por eso es que estos grandes sistemas de computación, cuando se programan y se generan, tienen que generarse teniendo en cuenta cuál es la infraestructura de red que tiene esa institución, para ver qué va a ser realista, qué se va a poder dar al público, digamos, cuál va a ser la fortaleza de ese sistema de tecnología de la información. Y perdónenme que hable con semejante... Bueno, y después darles acceso a estas bases de datos o a estas colecciones, y es como tener pequeñas, digamos, proyectos. Cada uno va a tener que tener su documentación, su presentación diferente. En este caso, bueno, el primero es una web sobre entomología, Odonata Central. El segundo es sobre pescados de Texas. Todo esto lo tiene el Museo de Ciencias Naturales de la universidad. Y lo de abajo es algo que en realidad no pensamos mucho, pero todos nosotros cuando digitalizamos guardamos el máster de digitalización, que es un TIFF muy, muy pesado, que obviamente no se puede descargar a través de la red. Entonces, por eso tenemos que crear también el JPG o el archivo comprimido para dar acceso al público. Pero estos archivos tan máster, tan pesados, pueden ser vistos desde grandes sistemas de visualización in situ, y en este caso, bueno, estas pantallas gigantes. Y ustedes ven, ahora en todos los noticieros de acá ven que hay unas pantallas así gigantes donde, bueno, en ese tipo de sistemas se pueden ver estos datos que ustedes generan cuando digitalizan y que no son los que el público puede acceder normalmente. Preservación. Preservación es un tema súper complicado y todavía no muy investigado, pero en este tipo de sistemas, ¿qué es lo que hay que tener más en cuenta? Por un lado, tener lo que se llaman archivos distribuidos, es decir, tener múltiples copias en múltiples lugares. Entonces, esto permite que la gente pueda acceder rápidamente a los datos y que los datos estén distribuidos localmente y geográficamente. O sea, si pasa algo en una computadora acá, la otra computadora va a tener una copia de estos datos, la otra computadora va a tener una copia de otra parte de los datos. Entonces, son brokers, se utilizan brokers, son programas de archivos distribuidos para hacer réplica local y geográfica. Obviamente, la seguridad y el mantenimiento de los sistemas son claves. Y la compra de sistemas y la migración de datos de manera segura, es decir, con chequeo de autenticidad, con chequeo de que la colección haya sido transferida completa, dónde están las copias, captura automática de metadatos técnicos. Cuando yo les decía los datos, los archivos que se autorreferencian, este archivo tiene tal tamaño, fue hecho a tal resolución, tiene tales parámetros, tiene tal latitud y longitud en el caso de datos geográficos. Hay que capturar todos estos metadatos técnicos que
hablan sobre ese objeto. Y hay que capturar y realizar a veces eventos de preservación. A veces se necesita migrar datos, a veces se necesita emular datos. Entonces, cada evento de preservación o hacer datos derivados, copias, cada evento de preservación, este archivo se replicó acá, este otro archivo se migró de tal formato a tal formato, este archivo está acá, acá y allá. Hay que documentarlos. Y hay sistemas de metadatos para poder documentar esto también. Y todo se tiene que hacer automatizadamente. Acá yo quiero simplemente, y ya estamos terminando, cuáles son las opciones de archivo. Y quiero que reflexionemos un poquito sobre las opciones que todos ustedes tienen. Generalmente el DSpace. Casi todas las instituciones tienen un archivo o un repositorio institucional. Muchos han adoptado el DSpace.